Retomando el tema entonces, de trabajo virtual y el cálculo de formaciones, desplazamientos de nodos, sean traslacionales o rotacionales. Digamos que vimos en principio digamos, algunos ejemplos de estructuras sometidos a distintas cargas. De hecho, eh, vimos esta estructurita por acá. Eh, bueno, y sabemos entonces nuestro procedimiento de determinar un sistema primario que responde a la estática con las cargas reales, y luego un sistema complementario que entonces va con nuestra carga virtual ubicada en concordancia con la incógnita que queremos averiguar. En este ejemplo que está aquí, queríamos determinar el desplazamiento vertical de este nodo. Eh, Vimos otro ejemplo por acá, en el que teníamos también una estructura con una carga aquí de 60 libras, y entonces nos pedían por una parte determinar el propio desplazamiento vertical de ese nodo donde estaba aplicada la carga, y procedimos entonces a armar un sistema complementario con una carga vertical unitaria en ese nodo. Y posteriormente, sobre la misma estructura, determinamos era el desplazamiento relativo entre dos nodos, y para ello colocamos un modelo virtual donde poníamos dos cargas contrapuestas en esos nodos, justamente en el sentido de su alineamiento, de manera de, por diferencia, y la diferencia la establece el sentido contrario en ambas cargas, eh, perfectamente alineadas, para ver entonces efectivamente cuánto se terminaba desplazando esta en este sentido y esta en el sentido opuesto, y esa diferencia efectivamente es lo que nos daba el acercamiento o alejamiento entre esos dos nodos, ¿no? Entonces, digamos, pero que son respuestas bajo una misma condición de carga. Hoy la idea es ver otros efectos más allá de las cargas como tal sobre la estructura. Y son unos puntos como muy breves a los efectos de lo que, digamos, de entender de qué se trata, ¿no? Este, los tres cambios o tres puntos, en realidad cuatro, que vamos a manejar, entonces son, digamos, los efectos de cambios de longitudes en las barras por efecto térmico, ¿no? Y por ese efecto térmico, digamos, podemos tener una barra que es sometida a un cambio térmico uniforme, que entonces, digamos, va a afectar a toda la barra de manera igual, y entonces vamos a tener, si hay un aumento de temperatura, dado un coeficiente de dilatación del material, que lo definimos como alfa, entonces tendríamos, en caso de aumento de temperatura, un alargamiento de nuestra barra, y bueno, lo lógico, si es un enfriamiento, entonces será un acortamiento de la barra referido a su longitud nominal. Un segundo caso es un cambio térmico diferencial, que se entiende más en cosas como techos o superficies parcialmente o elementos expuestos en formas diferentes de lo esencial. Imagínense una viga de techo que entonces en la parte superior está sometido, digamos, a la radiación solar, y entonces tiene un aumento de temperatura en su parte superior diferente a lo que tiene bajo la superficie, y en el entendido de que tiene una altura h, digamos, donde ocurre un gradiente de temperatura, en principio lineal, ese gradiente, ¿no? Entonces se nos calienta arriba a tanta, digamos, que podemos tener una temperatura nominal, por decir cualquier cosa, de 25 grados, y el sol hace que la superficie que arriba llegue a unos 50 grados, por ejemplo, pero aquí abajo se mantengan los 25 por el área que esté cerrada, por ejemplo, o inclusive que baje a, qué sé yo, a 20 grados o a 15 grados, porque aquí abajo sea una estructura de oficinas con aire acondicionado, o sea inclusive algunas
algún galpón refrigerado o algo por el estilo. El hecho es que al haber un gradiente transversal de temperatura, entonces las fibras superiores van a tener una tendencia a cambiar su longitud diferente a la cara inferior de nuestra viga, ¿no? Y eso va a provocar una curvatura, además de un efecto también lineal como el de cambio térmico uniforme, ¿no? El penúltimo punto es lo que llaman en la literatura error de fabricación. Aquí está enormemente exagerado, pero es bajo el supuesto, digamos, que ustedes mandan a fabricar una serie de vigas para su estructura y pensando en estructura metálica y digamos que las vigas tengan 6 metros de longitud, y bueno, y de repente alguna viga quedó en 5 metros 59, alguna quedó en 6 metros con 0,2, cosas, algunas pequeñas variantes. Más común que verlo en esas pequeñas variantes en la propia longitud de las barras, cuando se mandan a construir y se mandan a hacer con perforaciones para pernar la estructura, es más común tener diferencias justamente por la ubicación de las perforaciones, bien sea porque de repente estén las perforaciones en la propia viga o estén las perforaciones en los accesorios de unión y haya alguna diferencia entre uno y otro. Bueno, en todo caso, hay esa consideración la podemos incluir sin ningún problema en nuestras ecuaciones para tomarlo en cuenta. Y el último punto, de alguna manera se parece a este que hablamos de errores de fabricación, tiene que ver con asentamientos. Y entonces, bueno, los apoyos a nuestra estructura pueden sufrir asentamientos y bueno, esos asentamientos pueden, digamos, si es una estructura hiperestática, va a traer variantes en las fuerzas sobre nuestras barras. Por ahora estamos viendo lo isostático, entonces para modelo isostático no va a haber variantes en los temas de fuerza en los elementos, pero sí, como estamos calculando, son desplazamientos en nuestros nodos, un movimiento, un asentamiento va a traer efectivamente desplazamiento también en nuestros nodos. Entonces esas son, digamos, las 4 condiciones que no hemos visto hasta ahora y que la idea es ilustrarlos un poquito aquí. Vamos a verlos muy brevemente. Y quizás en el de asentamiento toquemos un momento algunos de los ejemplos que ya vimos. De resto, digamos, todo es muy fácil incorporarlo en nuestras ecuaciones. Aquí tenemos, digamos, nuestra ecuación, lo que hemos visto hasta ahora, y donde decimos que, bueno, dado nuestro sistema primario y nuestro sistema complementario y que va condicionado al nodo donde queremos calcular desplazamiento, esta es la ecuación que aplicamos y entonces tenemos el primer término que responde a los desplazamientos de nodos debido a las deformaciones axiales de cada uno de los elementos que en definitiva tengan deformación axial. El segundo, sumando de nuestra ecuación, corresponde a las deformaciones por flexión, por momento, que también hemos hecho ejercicios de hecho, con estos dos considerando. Nos hemos saltado las deformaciones por fuerza cortante y por torsión. Pero bueno, simplemente porque tratándose de estructuras planas que hemos visto acá, no tienen en principio mayor peso. Y bueno, y lo otro es que hemos visto elementos básicamente compuestos por barras longitudinales donde las deformaciones por corte son también son menos significativas que las que son por los desplazamientos por axial y por flexión. Pero en todo caso, ya teníamos claridad sobre esas 4 componentes que aportan deformación a nuestra estructura. Aquí abajo coloqué, digamos, simplemente una ecuación donde
el primer término, solo repetí uno de los términos de aquí arriba, partiendo de las, digamos, consideraciones axiales, que bien aplicaría para una cercha. Si es un poco más compleja nuestra estructura y queremos, o la forma en que están aplicadas las cargas sobre la estructura, podríamos meter el componente de momentos aquí también. Pero lo que más quería aprovechar acá era que viesen la parte que tiene que ver con estas nuevas ecuaciones que estamos planteando, o estas nuevas condiciones que estamos planteando acá, ¿no? Cuando tenemos una condición de cambio térmico uniforme, es un alargamiento por dilatación lineal de nuestra barra, digamos que la diferencia, el cambio en la longitud viene dado, está condicionado justamente por el cambio en la temperatura, que es el delta T que tenemos aquí, por el coeficiente de dilatación del material que esté constituido nuestra barra, y por la longitud de la barra. A mayor longitud y aplicadas las mismas condiciones térmicas, bueno, el delta L va a ser mayor, lógicamente. Y en definitiva, el trabajo interno está sujeto a la longitud y justamente a la, digamos, a la fuerza axial que esté también operando allí. Entonces, dado que recuerden que estamos haciendo como un cruce entre las condiciones del caso primario con las del caso virtual, nuestra ecuación de trabajo la introducimos allí, lo que es esa variación de longitud afectada por la carga axial virtual digamos, del sistema complementario que diseñamos para calcular la deformación que esté en juego para nuestro cálculo, ¿no? Claro, esta es nuestra ecuación acá, que de hecho es la misma que anoté aquí abajo. Y digamos, sofisticando un poquito la cosa, uno pudiera decir, bueno, pero esa, si no es longitudinalmente uniforme el cambio térmico, o digamos que hay condiciones de dilatación, qué sé yo, por geometría de la barra y demás, que sea distinta, que esté variando en función de qué parte de la viga estemos hablando, entonces ahí pudiéramos entonces estar hablando más bien de una integral. Pero lo más común es simplemente pensar que tenemos toda la barra sometida a un cambio térmico uniforme. Además, normalmente esto no lo hacemos para concreto, pues tiene un coeficiente de dilatación muy bajo, más si para el acero u otros metales, aluminio, pero en todo caso, los metales tienen coeficientes de dilatación más altos y también tiene su capacidad de transportar calor también es bastante alta. Entonces, bueno, hemos tomado aquellos que hayan cocinado con algún instrumento, con un tenedor metálico, que, bueno, ustedes pueden someter una punta a calor y al rato en el otro extremo también tienen el mismo calor y tienen que estar agarrando algún trapito. Entonces, digamos que la condición de térmica uniforme es como muy común y entonces esta parte de aquí es algo como que pasado de sofisticado, ¿no? En general, con esta condición ya cubrimos lo que son condiciones de trabajo normales para nuestras estructuras metálicas. Señor Carlos Quinto, ¿algún comentario? Ok. Bueno, decía entonces, digamos, este va a ser nuestro factor adicional a introducir en nuestras ecuaciones, dado un cambio térmico uniforme en alguna de las barras. Si el cambio térmico es diferencial, pero no en lo longitudinal, sino de arriba a abajo, o sea, entre el cordón superior y el cordón inferior o mejor dicho, las fibras superiores y las fibras inferiores de nuestra barra, entonces allí, bueno, la condición es más de flexión. Y entonces en vez de trabajar con digamos, la componente axial de nuestro modelo complementario, vamos a trabajar con el momento flector también de nuestro modelo complementario. Y aquí ya no estaríamos en principio hablando de un cambio de longitud general de la barra, sino justamente de un cambio en su curvatura. De hecho, esta ecuación que tenemos aquí, es un poquito pequeña quizá,
Este, perdón, ok. Eh, bueno, lo que relaciona es nuestro coeficiente de dilatación. Vamos a ir con lo más fácil primero. La longitud de nuestra barra. Este H se refiere a la altura de nuestra pieza. Se entiende aquí que para esta ecuación la sección es rectangular y uniforme a todo lo largo, ¿no? Si ya la sección no es rectangular, entonces este H va condicionado a la geometría, que después puedo darle alguna referencia allí, pero tiene que ver básicamente con casi que con buscar un eje neutro térmico, en final de cuentas. Y aquí hablamos de delta T, porque hay dos condiciones allí, ¿no? Podemos tener un cambio digamos que sobre una temperatura base de 25 grados, de repente aquí arriba sube de 25, que sea su condición natural, digamos que sube a 40 grados, pero que abajo baje a 20 grados. Entonces el delta T se refiere a la variación respecto a la condición original, o sea, de los 25 hasta los 40 sería el delta T superior, y del 25 al 20, creo que dije, serían 5 de descenso, o sea, menos 5 grados sería el delta T inferior. Y lo que hablamos de delta T, entonces sería ahora desde el 20 grados abajo hasta los 40 grados arriba. O sea, sería el delta T sería de 20 grados allí. Entonces, digamos que por esa diferencia de temperatura realmente entre arriba y abajo es que tenemos la formación de esta curvatura que está acá. Si bien, digamos que en promedio nuestra viga ya no estaría en 25 grados, sino estaría como en 30 grados, 32, una cosa parecida. Ese diferencial térmico como global promedio tendría que estar evaluado en esta parte porque esa va a tener incidencias en el cambio en la longitud de la viga y entonces entraría en este término. Si ahí sería como el delta T estrictamente, ¿no? Entonces con eso, digamos, completamos lo que es la idea de esta curvatura que se genera allí. Y el trabajo como tal, en el caso de curvaturas, entonces es momento por la curvatura justamente. Entonces este valor que está aquí. Y nuevamente, si el momento, digamos, del caso complementario también depende de X, o sea, depende de en qué parte estamos, entonces ese elemento, esa componente, tendríamos que sacarlo como una integral, pues, puesto que este MB estaría en función de X. ¿Okay? Y bueno, y en definitiva nuestra componente de trabajo virtual es la que tendríamos acá metido. Fíjense que en este puse la sumatoria en el entendido de que, bueno, que fuese un momento constante a lo largo de toda nuestra barra. Pero eso en definitiva quien lo define es nuestro modelo complementario y el diagrama de momentos que tengamos en nuestra barra allí. Entonces esto puede ser una sumatoria o una integral. Creo que casi todos los casos que hemos visto hasta ahora, el momento ha sido variable a lo largo de las barras, entonces correspondería más apropiado haber colocado la integral acá. Luego está el tema de error de fabricación, que ya es mucho más sencillo, en donde simplemente nos está afectando el cambio en la longitud y entonces tenemos que afectarlo también a su vez por nuestro fuerza axial de nuestro modelo complementario. ¿Okay? Y simplemente entra en estos términos. Y muy similar a esto entra la parte de asentamiento. Perdón un segundito. Ok. En estas dos no, digamos, creo que estas dos cosas de aquí, si bien no tengo hecho el cálculo como tal,
pero podemos verlo sobre uno de los ejemplos que ya hicimos y creo que con una sola explicación podemos ilustrar esto como más claramente. Eh, lo que se refiere a los cambios térmicos, eh, en los propios ejercicios que hicimos, creo que algunos de ellos hacían referencia al cambio térmico y lo pueden ver en la literatura, efectivamente, en los ejercicios de LEED que ya vimos. Entonces voy a hacer una pausa aquí un instante.